Hola, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el decano académico aquí en el Seminario Teológico de Sevilla y hoy tengo el placer, el privilegio de estar hablando con Emilio Carmona. Emilio, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Pues Emilio, cuéntanos un poco de tu trasfondo, un poco de tu familia y hoy estamos hablando hoy por un poco por tu formación académica. Entonces, cuéntanos un poco de dónde eres y lo que has estudiado. Bueno, pues yo nací en Sevilla, en el seno de una familia evangélica, con lo cual he escuchado y leído la Biblia desde mi más temprana infancia. Eso también explica mi trayectoria respecto a haber conocido el Evangelio muy pronto y haber aceptado al Señor Jesús en mi vida. Y posteriormente, en mis estudios, yo me fui decantando por asignaturas de ciencias, me atraía el aspecto científico y también disfrutaba mucho las asignaturas que tienen que ver con las ciencias de la vida. Entonces me decanté al llegar a la universidad por estudiar ciencias biológicas, que mi año fue el último que se llamaban así, porque después ya hubo diversas ramificaciones y se creó la licenciatura de Biología Molecular y Bioquímica y demás. Pero dentro de mis estudios también yo me di cuenta que las ramas que más me atraían también dentro de la biología son aquellas que están relacionadas con la genética, la biología molecular, así que soy biólogo de bata. Yo admiro a las personas que tienen conocimiento de campo, a los biólogos de bota, y tengo compañeros que devoran auténticas guías de plantas, de animales de diversos tipos, pero en mi caso he disfrutado siempre también, quizás por cierto gusto, por las matemáticas, la lógica. Yo a veces pienso que lo mismo podría haber estudiado lingüística, filosofía o cualquier cosa que te ayude a desarrollar un poco la lógica, el pensamiento deductivo. Y en eso lo hacíamos bastante también en cuestiones de genética y biología molecular. Y son los caminos que yo fui escogiendo. Y entonces, para conseguir un doctorado en biología molecular, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que escribir una tesis doctoral o hacer unas pruebas o cómo lo consigues? Sí, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque yo recuerdo que anteriormente tenías que hacer unos cursos para después formular tu tesis. Después se hizo el paso intermedio del DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, que fue el que yo tomé. Y actualmente hay nuevos sistemas, ¿no? Hay que pasar por el máster para llegar a la conclusión de la tesis doctoral. Y yo conocí a gente de departamentos de microbiología que trataban la interacción molecular planta-microorganismo y, bueno, bastantes temas interesantes ahí, sobre todo, pues, eso, la interacción de las raíces con las bacterias rizobiáceas que interactúan con las legumbres. Así que soy un fan de comer legumbres, de promover el uso y el cultivo también. Y es algo en lo que hay grupos trabajando en todo el mundo. Y eso se investiga en la Universidad de Sevilla bastante, no solamente en la Facultad de Biología, en la Facultad de Farmacia, en diversas facultades hay bastantes colaboraciones dentro de la universidad y con otras universidades, bastante bonito. Ok. Y lo que pasa es que es muy sacrificado, eso sí, lo digo. Después cambié a temas de asesoramiento en gestión de proyectos. Yo he tocado los palos de investigación, asesoramiento y docencia, un poco todo lo que da de sí la carrera. Pero sí que tienes una formación amplia, profunda en las ciencias. En algunos hogares cristianos, bueno, no, mejor dicho, en algunos hogares evangélicos, a veces, y yo soy también de un hogar evangélico, tenemos una tendencia de separar eh, la fe de nuestras vidas. O bueno, es el caso por lo menos en algunas familias. Ujú. ¿Cómo fue tu caso? ¿Tus padres cuando notaban que tú tenías interés en ciencia y tal, te animaba a seguir o decían, no, no, eso es del mundo o cómo era en tu caso? Para nada, yo me he sentido apoyado siempre por mi familia. Yo a veces preguntaba de pequeño, ¿crees que puedo llegar a científico? A mí me regalaron un microscopio cuando tenía 8 años y me gustaba un poco ya estas materias.
En mi caso, yo la respuesta que recibía desde pequeño es: si estudias y te esfuerzas, podrás hacer lo que tú quieras. O sea, yo he gozado, gracias a Dios, de bastante libertad. Y la visión que han intentado transmitirme en casa ha sido siempre la de que no hay que temerle a nada, sino todo lo contrario. Este mundo es el mundo de Dios, es la creación de Dios. Entonces, el cristiano tiene, en un sentido, más motivos que nadie para investigarlo y para descubrirlo. A mí me hace pensar que si podemos estar años investigando pequeños aspectos de la genética de un microorganismo, ¿no? He escuchado también de tesis en física sobre medir la temperatura de objetos, algo que parece tan obvio, tan evidente, ¿no? Pero que luego tiene una serie de complicaciones, ¿no? Hay dentro del campo científico, cuando uno se va especializando, ¿no? Y se da cuenta que estás poniendo un ladrillo de una catedral enorme, que estás ayudando en un pequeño granito de arena, en una montaña de conocimiento, pues dices, bueno, pues si Dios ha creado este mundo tan maravilloso, ¿qué será lo que no nos tiene preparado la resurrección, ¿no? Para el futuro? Entonces, creo que el cristiano tiene muchos motivos para investigar, para adorar a Dios, para meterse en el mundo de la ciencia. Lo que pasa es que sí es verdad lo que dices, que en muchos hogares cristianos, o en algunos, no voy a decir muchos, se tiene una visión a veces negativa de ciertas profesiones o de ciertos campos asociándolo a este mundo, pero no tiene por qué ser así. A veces es por experiencias negativas que ha habido, quizás por temas en conflicto, ¿no? El tema de los orígenes, en el tema de las ciencias, de la biología específicamente, o quizás porque precisamente ha habido gente que ha dado la impresión de que ser científico es ser cientificista, ¿no? El famoso divulgador Carl Sagan y astrónomo decía en su serie Cosmos: el universo es lo único que ha habido, lo único que hay, lo único que habrá jamás. Claro, con frases así, escuchadas por alguien que es científico, la gente piensa, bueno, pues entonces será que ser científico es comprometerse con el materialismo. Pero no hay que olvidar que cuando está hablando así, está hablando de sus opiniones personales, no está hablando realmente como científico. Entonces ayuda mucho a entender cuáles son también las delimitaciones de la ciencia, pero ayuda también a conocer la historia, saber que muchos de los padres de la ciencia moderna eran cristianos y que lo que les impulsó precisamente a investigar era el creer que hay un mundo cognoscible porque hay un Dios racional que lo ha creado, y por lo tanto la razón humana puede llegar a acceder a entender eso. Hay algunos que lo han llamado pensar los pensamientos de Dios detrás de él, ¿no? Es lo que cuando pienso también en Kepler, que al descubrir los movimientos de los planetas, las órbitas que describen, se postró de rodillas, alabando a Dios, dando gracias. O un candidato al premio Nobel más reciente como Fritz Schaeffer, ¿no? Un químico que dice, cuando descubre algo digo, ajá, así es como Dios lo hizo, ¿no? Entonces la idea es que podemos glorificar a Dios con lo que hacemos, y sin duda el cristiano tiene que investigar lo que Dios ha hecho, porque además puede ser útil para el resto de personas, puede ser un servicio a la comunidad, es un servicio. De hecho, investigar es algo que lo glorifica a Dios, y todo lo que hagamos para el Señor y lo intentemos hacer con excelencia, es algo en lo que podemos y debemos estar. ¿Hubo un elemento apologético en tu formación, como decir, los científicos dicen que no hay Dios, pero yo quiero hacerme científico para comprobar que sí, Dios existe, o sea, hubo este elemento apologético en cómo explicar tu trayectoria académica, o te gustó la ciencia y punto? Hubo un elemento apologético. Realmente yo tuve un profesor en mis años de secundaria, en el instituto, en mis tiempos el BUP, ¿no? El bachillerato, que efectivamente tuve un profesor en ciencias biológicas y geología, que era muy buen profesor. Bueno, tuve más de uno, pero uno de ellos que me influyó bastante, que era muy bueno, muy didáctico explicando, pero al mismo tiempo es verdad que solía combinar su filosofía materialista y cientificista con las enseñanzas de ciencia, algo que a mí me chocaba, porque yo decía, por una parte, me gusta mucho cómo explica, dejaba muy claro los diversos puntos, sus puntos en las lecciones, pero al mismo tiempo su visión a veces colaba dentro de la libertad de cátedra. Decía, en la ciencia no hay propósito, Dios no le dio alas al águila para volar, el águila vuela porque tiene alas.
Claro, aquí hay una mezcla de visión, Ya. de su materialismo, cientificismo, y eso a mí, sin duda, era algo como un acicate que me hacía investigar más y decir, bueno, hay que llegar al fondo del asunto para ver cuánto de esto es cierto o dónde está el límite entre lo que mezcla de filosofía o de investigación científica. También he tenido profesores que se declaran creyentes, y tanto en el instituto como en la universidad, pero he tenido otros que no solamente son cientificistas, digamos, materialistas, sino que suelen ser efectivamente proselitistas, que intentan combinar ambas cosas. Y en ese sentido también me despertaba curiosidad, aparte de la buena formación recibida, que a mí me daba confianza. Muchas veces los profesores te marcan también, si tú crees que has tenido una formación sólida en algo, te anima a investigar más, ¿no? Si crees que tienes serias lagunas en un campo, pues no te dan ganas de avanzar más en ese campo. Y en ese sentido sí, ha habido una combinación de factores, tanto el haber recibido una buena formación como el hecho de querer entender lo que Dios ha hecho y saber cuánto hay de cierto en lo Ah. que algunos postulados científicos decían. Y eso es parecido a mi historia también, que yo no quería hacerme ateo, pero me hice ateo en la universidad. Yo estaba estudiando el Nuevo Testamento y estudios pastorales y lo vi como inevitable. El ateísmo fue la postura más razonable, más lógica. Y no lo quería, no lo buscaba, pero lo vi como inevitable y el Señor me sacó de eso. Es una historia muy larga. Algún día tú me puedes hacer una entrevista. Sí. Pero no, es una historia muy larga, pero yo creo que en parte eso explica también la razón por la cual saqué un doctorado en el Nuevo Testamento, en los estudios teológicos, que yo tenía dudas, yo tenía preguntas, yo tenía inquietudes y yo buscaba respuestas. Entonces, eso, como tú has dicho, no es el único factor, pero veo en mucha gente que siguen en la formación, conseguir un máster, un doctorado, a veces 2 o más doctorados. Están buscando algo. En mi caso, estaba intentando justificar mi propia fe a mí mismo, es decir, esto sí tiene sentido, lo puedes creer. Y eso en mi caso hubo una separación bastante drástica entre la fe y la razón. Y bueno, quizá podemos hablar más de esto en unos momentos, pero quería volver un poco a tu historia. Ahora estás con Pontea, ¿no? Y Pontea es un ministerio relativamente nuevo, ¿verdad? Sí, Eh, realmente yo he colaborado antes de llamarse Pontea. ok. Yo he estado colaborando con la Fundación en temas de apologética, en razón por la cual me trasladé a Madrid y he estado allí varios años, y donde también conocí a mi esposa en esta labor. Necesitaban a una persona primeramente para coordinar la formación a distancia, posteriormente en funciones también de relaciones públicas, y estuve colaborando durante estos años, y después de una serie de transformaciones, actualmente con el nombre de Fundación Pontea, se ha hecho este mes de octubre un lanzamiento oficial, y ya están comenzando a producir nuevos materiales. Entonces, yo me apasiona el tema de la apologética, la interacción ciencia, cultura, fe, pero recibí otro ofrecimiento más recientemente para hacerme cargo de la Secretaría General de la Alianza Evangélica Española. Entonces, después de conversarlo y ver la necesidad, pues acepté, asumí esta nueva posición en la que ahora me encuentro. Así que sigo colaborando con la Fundación Pontea, pero ahora desde la Alianza Evangélica Española. Organizamos juntos, por ejemplo, el Fórum Apologética, del cual tuvimos una sesión especial llamada Fórum Apologética Pocket el 25 de septiembre. Y este año, en mayo, Dios mediante, tendremos el Fórum Apologética como tal, será presencial y se llamará Apologética de la Identidad. Entonces, se puede acceder, por cierto, por la página web para ver
el Forum Pocket ya que realizamos el 25 de septiembre online, y queremos realizar otra sesión gratuita antes de realizar la presencial, que tocará más temas, de manera que la Fundación Pontea y la Alianza Evangélica Española seguimos colaborando, así que sigo viendo a mis compañeros, sigo viendo a mis hermanos en diversos momentos para colaborar, también en el premio Unamuno, que recientemente se hizo entrega este año a la ciudad, al Ayuntamiento de Santi Ponce, precisamente donde estáis, y ahí colaboran Protestante Digital, que es de la rama de Aleppo Protestante de la Alianza Evangélica, y la Fundación Pontea nuevamente. Así que sigo interactuando, seguimos colaborando. Bueno, no he dicho que en el Foro Apologética colaboramos también con los grupos bíblicos universitarios, una labor que también amo y que también me fue de mucha utilidad en mis años universitarios. Sin duda son diversos ministerios, diversas organizaciones que creo que sirven en lugares, puntos y tareas estratégicas para lo que es el avance del reino de Dios en España, incluso en todo el mundo, porque la producción de materiales de calidad, ya sea libro o multimedia, es algo que beneficia actualmente, gracias a los recursos que hay por internet, a cristianos y no cristianos de todo el mundo. Hay personas que han llegado incluso a conocer el Evangelio gracias a estos materiales. El hilo conductor en todo lo que has mencionado, más o menos, es la apologética, ¿no? Eso es tu pasión, ¿no? Más que incluso quizá la ciencia en sí es la apologética, ¿no? ¿O no? Sin duda, es una de mis pasiones. Ok, Yo ya, es creo una de que tus a lo pasiones. largo de mi vida es una investigación particular, ¿no? No. Quizás no escrita oficialmente. La interacción, como digo, de la ciencia, la cultura, la fe, lo veo en mi propia vida, lo veo en pues, la literatura que consulto. Yo siempre he dicho también que Dios es mi escritor favorito. Me gusta leer el ADN, me gusta leer la Biblia, me gusta ver toda la creación de Dios y la revelación de Dios. Y la apologética, el ver cómo se relacionan, está presente en la labor tanto de la Fundación como incluso actualmente en la Alianza, que abarca muchos más campos también. Evidentemente colaboramos en ese aspecto con Pontea, pero abarca muchos más campos que tienen que ver con el desarrollo de la fe. Pero es que yo creo que a mí me cuesta a veces separar todas las cosas. Creo que la vida cristiana debe mantener una coherencia. Si bien es verdad que no todo es un pastiche, ¿no? Y se pueden hacer ciertas diferenciaciones, pero cualquiera que precisamente estudie teología, creo que llegará a la misma conclusión que dijo Agustín de Hipona. Si quieres ser un teólogo, primero debes ser un santo. Para el cristiano, el conocimiento no va desligado de la vivencia. Yo quiero conocer más a Dios, pero no solamente a un nivel académico. Yo no quiero quedarme, que a veces es el peligro que podemos tener, ¿no? En leer la Biblia como si la estuviésemos diseccionando y estar olvidando el aspecto devocional de mi relación con Dios o el aspecto del servicio al amor al prójimo. Yo personalmente incluso, a mí me ha gustado siempre también la docencia, me gusta comunicar, pero yo pensaba, digo, yo quiero también experimentar, quiero hacer cosas, porque entiendo que en la vida una cosa va conectada con otra. Tú avanzas, creces cuando tú precisamente trabajas, digamos, a pie de calle, te enfangan las botas, te pones a ver cómo funcionan las cosas. Y creo que eso es aplicable tanto en el campo de la ciencia como en el campo de la vida cristiana. Es sirviendo en la iglesia local, es relacionándote con las personas, es acordándote de visitar a quien lo necesita, es acompañando a las personas que Dios pone en tu vida, es hablando con otras personas acerca del Evangelio, como tú también creces y profundizas en tu fe. Entonces yo creo que la apologética va ligada un poco a todo. O sea, para mí no lo puedo desligar de profundizar doctrinalmente en lo que creo, en saber comunicarlo y en saber cómo lo creo yo y cómo afecta a mi vida. Entonces, creo que conecta con todo. La ayuda humanitaria, el servicio a los demás, el estudio teológico profundo de la escritura, el saber dar respuesta a nuestra fe en los diversos... en las diversas esferas culturales, ya sea tanto en la esfera académica o en empresarial o ámbitos del mundo. Creo que de alguna manera todo está conectado. Un Yeah. enfoque podría ser la apologética, que sin duda a mí me encanta, pero creo que conecta con todo. Ya, ok, interesante. Bueno, hablando un poco de apologética, ¿cuáles son los temas más importantes cuando, por ejemplo, hay un foro apologético? ¿Cuáles son los temas que atrae más gente? Cuando piensas en España
y no sé si distintas partes de España tienen distintas inquietudes, pero cuando en España en general o en Sevilla, en tu contexto, ¿cuáles son los temas que más atraen la gente? ¿Es ciencia? ¿Es Cristo? ¿Es la sexualidad? ¿O cuáles son los temas que más atraen a la gente? Pues mira, más que por regiones, hay temas que sí pueden interesar particularmente a ciertas regiones. Si uno viene a Andalucía y quiere comunicar el Evangelio, yo aconsejo hacer conciertos de flamenco. Tenemos hermanos que cantan muy bien y transmiten en sus letras el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. La cultura sirve para comunicar. Eso para mí también en cierto sentido es apologética, aunque uno dirá, bueno, es música, estilos musicales. Pero, y hay temas que interesan en ciertos lugares o en ciertas épocas. El Forum Pocket que hicimos hace poco fue sobre identidades nacionales, un tema que de candente actualidad con el tema de los nacionalismos que tenemos en España, en Europa, y también desde un punto de vista antropológico-cultural tocamos eso, ¿no? Yo creo que el tema de este año de apologética de la identidad creo que es muy importante. Hoy en día surgen todos los temas identitarios, no solamente a nivel político, el tema de los colectivos identitarios ahora por la sexualidad, por diversos aspectos, ¿no? De agrupar a las personas en colectivos. Todo esto tiene que ver con una crisis de identidad que tiene el ser humano y eso nos atrae. Pero muchas personas van en muchos aspectos a lo que se podría llamar un enfoque práctico de búsqueda de la felicidad. Fue un tema también que tocó John Lennox, siendo que es científico y creyente, fue el que tocó también en un foro de apologética pasado. Y también tuvimos a Alistair McGrath, también biólogo, teólogo, exateo, que habló sobre la comunicación del Evangelio, explicando cómo el Evangelio no solamente es verdad, sino que es bello, que hay que mostrar la belleza del Evangelio. Entonces veo que muchas personas reaccionan a esto. Y veo también por franjas de edades, en eventos que hemos realizado donde los chicos podían preguntar lo que quisiesen, a veces hemos visto un déficit en preguntas de ciencia en nuevas generaciones. Creo que me preocupa el pensamiento posmoderno de muchos jóvenes adolescentes, donde a veces lo importante es sentir más que entender las cosas en profundidad. Pero al mismo tiempo creo que este pensamiento posmoderno no está desligado del pensamiento moderno totalmente. Yo creo que hoy en día hay mucho relativismo y mucho hedonismo en algunos jóvenes, no totalmente, también hay jóvenes con profundas inquietudes, pero creo que hay mucho de esto precisamente porque se les ha dicho que la ciencia ha demostrado que no somos más que animales. Entonces hay como un modernismo que te lleva al materialismo y a partir de ese materialismo, como el ser humano no se queda en el vacío, no se queda sin nada, empieza a buscar creer en cualquier cosa, como dijo Chesterton. El problema de la gente cuando deja de creer en Dios no es que no crea en nada, es que cree en cualquier cosa. Entonces yo lo veo como un proceso de dos pasos. El materialismo primero intenta refutar, acabar con el materialismo, ¿no? Un poco lo que hace el nuevo teísmo. Pero a partir de ahí las personas nunca se quedan en un no creo en nada, no creen en el materialismo totalmente, ni que vayan a ser extintos después de la muerte. O sea, tú ves que se rebelan contra eso, pero descartan el cristianismo. ¿Qué empiezan a hacer? Buscar todo tipo de supersticiones, ya sea en brujerías. Yo tengo compañeros de biología que decían, no creo en la resurrección, no creo en Dios, pero el horóscopo sí me llama la atención. Claro, yo decía, pero ¿qué me estás contando? O sea, científicamente, precisamente, si algo tienes que descartar, sería el horóscopo, y sin embargo, la creencia en Dios que sostiene además personas, digamos, de peso intelectual a nivel científico, no está reñido con la ciencia, ¿no? Pero ves como algunas personas han dado esos dos pasos. Primero, descartar a Dios, descartar la fe cristiana, y a partir de ahí buscar cualquier cosa. Y entonces entra en juego el posmodernismo. Lo que tú creas es lo que vale y vives tu vida, un existencialismo actualizado, básicamente. Entonces, veo que hay un déficit ahí y tenemos que hacer cierta pedagogía, tanto dentro como fuera de la iglesia, porque el problema de muchas personas hoy en día no es solamente que no tienen interés científico, es que muchos necesitan comprensión lectora, leer más y comprender mejor lo que se lee. Esto también lo he experimentado en viajes, hablando con diversos hermanos en diversas culturas, la necesidad de una mayor profundización en comprensión lectora. Otro problema que vemos hoy en día es que hay un distanciamiento cada vez mayor con pensamientos. Hay personas que les costaría leer libros de los puritanos, leer libros de los reformistas, no ya por la actualización del lenguaje, sino por la actualización del pensamiento. O sea, en el momento en que yo detecto que la manera de pensar de alguien en el siglo XVIII me choca en algunos aspectos con mi visión posmoderna, es que no puedo seguir leyendo. O sea, es que me cuesta entender eso. Y eso es un problema, porque yo creo que tenemos que aprender nuevamente
a empatizar con personas de otras cosmovisiones, con personas de otros tiempos. O sea, uno tiene que entender que si yo estoy leyendo a los padres de la Iglesia, voy a descubrir muchas cosas que no solamente en su contenido, sino en su forma de razonar, son radicalmente diferentes o bastante diferentes a como yo lo veo hoy en día. C.S. Lewis lo decía también en una introducción a Atanasio, ¿no? Hablando de la defensa de la deidad de Cristo. Uno descubre a veces, paradójicamente, que dos personas contrapuestas, ¿no? Que debaten entre sí de una misma época pueden tener más parecido entre sí que sus sucesores de siglos posteriores. Y creo que tenemos que aprender a eso, a saber investigar, a saber tener una mente más abierta a la hora de investigar tanto ciencia como historia como otras cosas. Pero cuesta cada vez más en un sentido también, en ese sentido Internet nos ha hecho que la capacidad de atención, hoy en día un vídeo de más de 30 segundos ya se nos agota la paciencia y eso de enfocarte, concentrarte en un texto es algo que tenemos que recuperar. Ya digo, dentro y fuera de la iglesia. O sea, yo digo, a veces me gustaría que la gente pensasen como, bueno, no totalmente como yo, ¿no? Pero poder tener cierta afinidad. Pero llega un momento que ya te conformas con que piensen. No digo ya que piensen como yo o que tengamos afinidad. Que piensen, ¿no? Yo a veces disfruto y he disfrutado conversaciones con personas de un pensamiento muy diferente a mí, pero que compartimos inquietudes. O sea, yo con compañeros de la facultad. Yo a veces conversaba bastante con un compañero en biología molecular, pero porque hablábamos mucho de temas espirituales y lo aprecio muchísimo, aunque no compartamos las mismas ideas teológicas. Tanto fue así que un compañero nos bautizó como teólogos moleculares. Dijo, ustedes no sois biólogos moleculares, sois teólogos moleculares, porque estáis todo el rato hablando de Dios. Entre experimento y experimento, entre placa y placa, hablábamos de temas profundos. Y a mí me gustaría, no sé, es una utopía quizá, pero volver a lo que se dice que era el siglo XVI, XVII, no con los puritanos, que la gente en el mercado hablaba de temas teológicos, aparte de fútbol, de política, ¿no? Que estamos hoy hartos, pues que se pueda hablar de temas trascendentes. Muy interesante. Pues has hablado de muchos temas, pero tengo esto me hace pensar en una pregunta. No sé, no sé si te ha pasado o no. A mí sí, ya lo he dicho, que hubo épocas en mi vida en las cuales yo pensaba que la fe, mi fe cristiana, Uh-huh. y digamos la ciencia o el conocimiento o la cultura o, bueno, la cultura no tanto, pero algo, bueno, la ciencia, algo objetivo, no un sentimiento, no una opinión, sino algo objetivo. Uh-huh. Parece que hubo una contradicción entre lo que creía por un lado y lo que la ciencia o algo objetivo me decía. Sí. Y eso me provocó una crisis muy importante en mi vida, como ya te conté un poco. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez que parece que hay contradicciones entre tu fe cristiana y, bueno, sé que estamos hablando más de la ciencia, pero digamos la ciencia, y si eso te ha pasado, ¿qué hiciste para resolver esa contradicción o vives en tensión? Uh-huh. ¿Cómo lo manejas tú? Sí, en ocasiones puede pasar que pues a través de un libro, de un profesor que está combinando la ciencia con el cientificismo, pues te da esa impresión, ¿no? De que la ciencia contradice la fe. He mencionado antes a mi profesor de biología del instituto, pero no tiene más que irse uno a Richard Dawkins, un conocido zoólogo y ateo a nivel mundial, cuando dice que vivimos en un mundo al que no le importa si sufrimos o no sufrimos, o sea, bailamos al son del ADN y sencillamente el mundo es ciego, cruel y esta es la visión que tienen algunos. A veces podría parecer eso, a veces cuando uno mira al mundo dice, bueno, ¿dónde está el propósito aquí? No es algo que se pueda discernir fácilmente. Pero claro, que no se pueda discernir científicamente no significa que algo no exista. Este es el error. El ejemplo me parece bastante bueno, es como si yo echo una red que tiene una malla de 10 centímetros, lógicamente voy a pescar peces de mínimo 10 centímetros. Cualquier otro pez que sea más pequeño se va a filtrar por esa red.
pero lo erróneo sería deducir que porque he pescado peces de más de 10 centímetros, los peces menores de 10 centímetros no existen. No, sencillamente es que mi malla no permite pescar peces más pequeños. En ese sentido, tenemos que reconocer las limitaciones de la ciencia. Y esto es precisamente lo que decían también científicos y epistemólogos cristianos, en el sentido de que la ciencia debe ser más humilde y no pretender dar respuesta a las preguntas últimas de la realidad. La ciencia no puede responder, la investigación científica no puede como tal responder a las preguntas del propósito último de la vida. El error que cometemos es dar el salto lógico de que entonces no existe propósito último de la vida si no lo puedo resumir a una fórmula matemática o una fórmula química. Este es el error. No es que la misma investigación científica, por su planteamiento, no puede encontrar el significado último de la vida. Pero la pregunta es ¿por qué tendría que ser así? O sea, ¿por qué tiene que estar todo bajo los límites de la ciencia? Este es el error. Claro, si uno investiga, pues es como si, ¿qué digo yo? Si yo trabajo en una carnicería o en una funeraria, vamos a decir, y digo, mira, yo solamente veo cadáveres, solamente veo carne, veo huesos, veo tuétanos, no veo espíritu por ningún lado, no existe el espíritu. No, mira, es que lo que tú estás trabajando no te permite ver eso. Pero dando un paso atrás, el científico puede decir, yo no puedo ver a Dios, ¿no? Como dicen, que tampoco está claro que sea cierto, ¿no? Que dijo Gagarin, el astronauta ruso, ni rastro de Dios por aquí, al estar en el espacio. Claro, es que estamos pidiendo algo que queremos, una fórmula química y te diga esto es Dios, este es el propósito de la vida. No, es que hablamos de cosas que no son aprehensibles por el campo científico. Lo que pasa es que, como decía también, creo que era Laín Entralgo, yo leí de otro investigador en otro libro, es que la vida no es solamente biología, también es biografía. La vida humana no se resume a la biología, también es biografía. Yo puedo examinar, sin duda, desde un punto de vista científico, a mi hija. Yo puedo examinar sus tejidos, puedo examinar sus células, puedo verla como es bioquímicamente. Pero si tú me dices, mi hija es solamente eso, no, es mucho más que eso. Mi hija para mí no solamente son sus células, es la biografía de ella, es su vida, todo lo que significa para mí, mi relación con ella. Y entiendo que tiene un propósito trascendente. Aquí entra sin duda en juego la fe. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que el ser humano trasciende y que es algo más? Bueno, hay pistas. Podemos decir que hay pistas. Decir que el ser humano es solamente química sería como decir que una carta de amor se puede entender solamente por la química de la celulosa del papel y la tinta del bolígrafo. Pero evidentemente hay algo más, hay orden, hay un mensaje codificado, hay una historia de amor detrás de eso. Bueno, pues en el ser humano somos algo más que un saco de moléculas y de átomos. Hay orden. Es curioso que a veces incluso los físicos y los físicos teóricos empiezan a parecerse casi a teólogos a veces, ¿no? Porque ya dice, es que al final la materia son casi fórmulas matemáticas, ¿no? Cuando se habla de la teoría de cuerdas, de otras cosas, al final vemos que el universo es algo más que meramente materia, es el orden de esa materia. El orden es orden codificado. Estamos hablando de un código, el ADN es un código, es un mensaje escrito y eso sin duda apunta a la idea de decir, bueno, no hay alguien detrás de esto, ¿no? E incluso el testimonio de algunos científicos ateos convertidos al cristianismo. Francis Coney lo cuenta en su libro, ¿Cómo habla Dios? Dice, aquí hay solamente tres posibilidades. El diseño y la complejidad que vemos en el universo y más concretamente en la vida, o bien se explican porque hemos tenido mucha suerte, ¿no? Entonces nos ha tocado una lotería muy poco probable, o tenemos que recurrir a las teorías de los multiversos, de los cuales no tenemos prueba de su existencia, e incluso que plantearían también una serie de problemas filosóficos, pero lo científico sería pensar con lo que tenemos, ¿no? Aplicando la norma precisamente de los escépticos. Si la carga de la prueba está en que mientras no se muestre lo contrario, este es el universo que tenemos, el que vivimos. Pues al mismo tiempo tendríamos que llegar a la conclusión que si las probabilidades están en contra de que estemos aquí y este es el único mundo conocido, pues lo más lógico, la tercera opción, es que hay alguien que ha diseñado inteligentemente este universo y la vida, tal y como la conocemos, para que estemos aquí. Y no solamente estemos aquí, sino que nos preguntamos por qué estamos aquí. Entonces, creo que hay pistas que evidentemente no pueden convencer a una persona que se niegue a ser convencida, una persona que adopte una actitud escéptica total, no puedes convencerla, pero estará siendo, en mi opinión, injusto porque estará adoptando una actitud que seguro que no aplica a otras áreas de su vida. Entonces,
adoptando una actitud de ser razonable, de sopesar las evidencias, creo que el universo apunta a que hay algo más y nos anima a buscar algo más. Y el hecho de que seamos seres racionales, lo más lógico es que si la realidad última, al final hay que pensar si es la materia bruta o la razón, el hecho de que existen las matemáticas, existe la lógica, existe algo más que lo puramente material, apunta a que hay una inteligencia, que hay algo más. Y luego, yendo a la historia, parece que estoy recapitulando la conversión de algunos científicos al cristianismo, ¿no? Porque han llegado a la conclusión que algo tenía que haber, pero luego para investigar religiones, historia y tal, pues llegas a conocer a la persona de Jesús de Nazaret, que para mí es la mejor respuesta de la comunicación de Dios con nosotros, y además evita muchos vericuetos filosóficos, porque al final, si Dios se ha revelado históricamente en un ser humano, pues cortas bastante camino para no perderte en disquisiciones filosóficas y estudias esa vida, ¿no? Esa historia, que además ha dado evidencia también de su resurrección. Entonces Dios ha intervenido en la historia, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. Entonces creo que lo más lógico, como alguien dijo también, creo que fue Heisenberg, dice, el primer trago del vaso de la ciencia te hará ateo, pero al final del vaso te espera Dios, ¿no? Como dijo alguien también, un poco de razonamiento puede convertir a un cristiano en un ateo, pero mucho razonamiento puede convertir a un ateo en un cristiano. Entonces, creo que a veces pueden surgir conflictos porque hay cosas que no son a lo mejor como esperábamos. Cuando uno ve, por ejemplo, en biología, David Attenborough también lo dice, a mí me cuesta creer en un Dios cuando veo la crueldad. Muchas veces en la naturaleza vemos que hay sufrimiento, vemos que hay cosas que no muestran a primera vista que hay un Dios amoroso, pero eso tiene una doble lectura. Entonces, ¿qué hay del placer? ¿Qué hay de la felicidad? ¿Qué hay de las buenas cosas que descubrimos en la vida? Si los cristianos tienen que explicar el problema del mal, los ateos tienen que explicar el problema del bien, o del bien y del mal, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay momentos en los que uno puede estar investigando o aprendiendo, estudiando, y habrá preguntas, habrá cosas, pero creo que no son cosas irresolubles, o sea, no son cosas insolubles, sino que tienen respuesta. Si bien en algunos casos no una concluyente, sí una bastante satisfactoria para seguir investigando. Me gusta también como lo expresan, recuerdo Stuart Park, por ejemplo, lo dice así: la fe cristiana no es una fe que se niegue a comprender y tampoco es una fe que espere a comprender, es una fe que se esfuerza por comprender. Entonces creo que tanto en el campo científico como en el campo de la historia, como en el campo de la teología, un cristiano es alguien que va descubriendo, va investigando y va comprendiendo cada vez mejor. Entonces creo que hay etapas en las que uno puede ver dificultades, pero también hay etapas muy bonitas en las cuales tú dices, madre mía, yo he escuchado a compañeros de laboratorio decir, Dios existe. O sea, es que viendo esta complejidad, viendo esta maravilla, entonces va a haber momentos así. En la vida hay momentos en los que sientes a Dios muy cerca, y en la investigación lo mismo, y hay momentos en los que te estás rascando la cabeza diciendo, bueno, ¿dónde está en todo esto? Pero creo que la balanza al final apunta a Dios. Yeah. Yo pienso mucho en los versículos que dicen que los justos vivirán por fe. Uh-huh. Que ser cristiano, creer en Dios, no es una decisión que uno toma en un día en concreto y a partir de ese día, pues ya tomé la decisión de creer en Dios y ya no lo voy a dudar. No, vivimos por fe, vivimos cada día. Es un peregrinaje, hay altibajos, hay tentaciones, hay pruebas. Y mucha gente ha pasado por, gente cristiana, pasan por estos momentos de duda y no es que quieren ser rebeldes ni nada así, es que están estudiando, investigando o lo que sea y se tapan con una dificultad o con una aparente contradicción entre su fe en Dios, que no es una fe ciega, sino una fe arraigada en argumentos, en observaciones, en ciencia, etc. Pero hay una contradicción entre su fe y la ciencia, y eso no tenemos que tener miedo de eso, porque podemos mirar hacia atrás y decir, Dios, tú me has llevado hasta aquí y tengo fe en ti que tú me vas a
a salvar de esto también, sacar de esto también. Sin duda. Lo que a mí me gustaría es que nadie se quede con una duda que le corroe por falta de recursos. A mí me han ayudado mucho libros que he leído a lo largo de mi vida y a veces, también me gusta como lo expresa John Piper, dice, lo que transforma a veces a las personas no son los libros, son los párrafos, y a veces hasta las frases solamente. Y un párrafo oportuno en un momento dado, una frase, un dato que tú desconocías que lo cambia todo. Aquí también influye la psicología de cada uno. ¿Puedo decir algo Sí, sobre claro. eso? Yo leí, esto es un libro que estamos traduciendo al español que se llama Vida en la Trinidad. Dios mediante en 2023 por ahí estará disponible en español este libro. Ah, qué bueno. Yo, haciendo mi doctorado, yo leí una oración de este libro. Estaba leyendo la introducción y leí una frase y tuve que dejar el libro y pensar en esa frase por un año. Qué bueno. Y después de pensar en esa frase, volví a leer el libro. Y este libro es uno de los 2 o 3 libros que más me ha impactado en la vida. Así que es cierto, no, hace falta un libro, ni hace falta un párrafo. O sea, a veces es una oración, una frase te puede cambiar la vida. Perdón, no te quiero interrumpir, pero así eso es. No, genial. A mí lo que me gustaría es eso, que nadie se quede sin la oportunidad de escuchar, porque a veces hay personas que abandonan la fe porque no han resuelto un tema que sí tiene solución. O sea, es triste pensar que hay personas que dicen, no, yo es que no llegué a comprender, ¿qué te digo yo? Pues la domesticación de camello en el Génesis, cualquier cosa de estas, ¿no? Que he escuchado a gente que dice, bueno, pero si hay recursos que responden a esto, o sea, si hay temas que o se ha avanzado en la investigación, se entienden, o incluso tenemos 3 posibles respuestas, o sea, hay dificultades que algunas están claramente resueltas, otras están en camino de ser resueltas, otras resueltas recientemente, hallazgos arqueológicos que han respaldado cosas que antes se cuestionaban de la escritura. Como decía un hermano, dice, bueno, quedan 2 o 3 puntos por resolver, dice, pero el tiempo juega a nuestro favor, porque conforme hemos ido avanzando, ha habido muchas dificultades que se han ido resolviendo. Y también llama la atención que lo que para algunos es una dificultad, para otros no lo es. Aquí la psicología juega un papel también. O sea, hay personas que pueden perfectamente vivir su fe como otras áreas del conocimiento, teniendo a lo mejor una pregunta por resolver. O sea, es que esto pasa hasta en ciencia. Es que lo que a mí me llama la atención es la de paralelismo que hay a veces entre la investigación científica y la fe. Porque, por ejemplo, las teorías actuales de física cuántica, de la relatividad de Einstein, hay puntos donde hay contradicciones, temas por resolver, y eso no impide a los científicos seguir usando esos modelos o esas teorías porque sí responden a muchas cosas, porque saben distinguir lo principal de los detalles. Entonces, decimos que creemos en la relatividad de Einstein o usamos la física cuántica o usamos la física de Newton porque nos sirve, nos es útil, genera técnica, tecnología y además nos sirve para resolver muchas de las cuestiones, pero siguen trabajando físicos en intentar resolver aquellas cuestiones que todavía no están demostradas o en las que hay aparentes contradicciones o puntos difíciles por resolver. Es decir, que una cosa no quita la otra. Sin embargo, hay mentalidades de personas que dicen, si algo no me encaja, todo el edificio se derrumba. O sea, y bueno, yo creo que incluso lo que para algunos es una dificultad, para otros no lo es. Y es que aquí es cómo funciona cada uno. Y yo lo que sí quiero es que todo el mundo tenga información. Mi deseo personal es que así como yo he podido leer libros que me han ayudado en mi vida cristiana, en mi vida o en el área científica o en el área espiritual, personal, a varios niveles, que nadie se quede con las ganas de encontrar una respuesta que existe, que la hay para sus preguntas. Eso es lo que a mí me gustaría. Lo primero de todo, leer la Biblia. O sea, yo colaboro también en ministerios que se encargan de distribuir gratuitamente la escritura con la idea de que nadie en esta tierra quede sin pasar alguna vez por lo menos por su mano la escritura de manera accesible, gratuita, una vez, porque mucha gente habla sin saber. El peligro que yo he visto incluso en profesores de la carrera es que hablan sin saber. O sea, yo escuché una profesora diciendo que hay un hongo que crece en el árbol donde se supone que se ahorcó Judas, según dice la Biblia, y luego ese árbol se ha visto que no existe por ese territorio. Primero, estaba diciendo algo que no viene en la Biblia, estaba hablando de oídas.
y estaba dando a entender a los alumnos que la Biblia se equivoca y que tiene errores geográficos, cuando la verdad es la opuesta. O sea, la Biblia precisamente, los evangelios canónicos frente a los apócrifos, demuestra que tiene conocimientos geográficos acertados del lugar, de la flora, la fauna, de la historia de las personas, la toponimia y otras cosas. Pero esta persona, de oídas, en una carrera científica, habrá pasado a una generación o varias generaciones de estudiantes la idea de que la Biblia tiene errores geográficos, es decir, o escuché también otra profesora en otra ocasión diciendo, la letra con sangre entra como dice la Biblia. Digo, ¿pero qué está contando? Si eso es un refrán que no está en la Biblia por ninguna parte. Claro, yo me acerqué después de clase y digo, perdone, pero yo conozco la Biblia y lo que está diciendo no forma parte de ella. Su respuesta fue de poca humildad, fue decir, sí, te la sabes toda de memoria para poder asegurar que eso no está. Digo, la conozco lo suficiente como para saber que esa frase es un refrán popular pero que no está incluido en la escritura. Y dijo, bueno, da igual, es muy hebreo y es muy propio de la cultura de la Biblia. Entonces, claro, te ves personas en puestos de autoridad, profesores, que están desprestigiando la Biblia sin haberla leído, sin conocerla realmente. Entonces, yo lo que le diría a todo el mundo es, primeramente, ¿has leído el Evangelio? ¿Conoces la escritura? Porque para mí, yo digo como Spurgeon, la Biblia es un león, se defiende sola. Tú lees los evangelios y tienes la marca de la autenticidad. Tú lees el Nuevo Testamento, lees el Antiguo Testamento, vas a ver que hay una historia coherente. Entonces, el hecho primero para mí es leer la Biblia. Y luego, si quieres, investigamos más. ¿Quieres conocer un poco más del trasfondo histórico? Preguntas a nivel científico, teológico. Hay tiempo para todo, pero empieza por leerte la misma escritura. Se lo decía también un profesor que tuve. Yo hablé con varios profesores de temas del Evangelio. Digo, para mí lo más científico es experimentar por uno mismo y conocer por uno mismo qué es lo que dice la Biblia, en lugar de juzgarla de oídas. Yeah. Pues para terminar, creo que eso sería un buen sitio para terminar. Dos preguntas. Número uno, hablando de recursos. Número uno, ¿cuáles son algunos libros apologéticos que hablen de fe y ciencia, fiabilidad de la Biblia, un libro apologético sobre el cristianismo, etcétera? Y número dos, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo la gente o con Pontea si tienen más preguntas o si quieren informarse más de Pontea? Cuéntanos de los recursos escritos o en YouTube. Y también cómo pueden enterarse más de Pontea. Muy bien, bueno, pues en cuanto a recursos online, lo tienen bastante fácil, porque nada más que tienen que teclear y te vas directamente a la página web de Pontea, que es pontea.es, o de la Alianza Evangélica, alianzaevangélica.es, y ahí vas a tener infinidad de recursos. Y también viene como apoyar o unirse, o si quieres recibir más información a través de boletines. Ya digo, los hermanos de Pontea están ahora empezando a sacar a través de las redes sociales, los puedes buscar también, están sacando ya algunos vídeos, materiales y algunos que hay anteriores. Y también del Fórum Apologética, forumapologética.com puedes encontrar, que es la actividad que hacemos en conjunto la Fundación Pontea y la Alianza Evangélica, y el que se quiera apuntar para mayo ya sabe, está a tiempo de hacerlo. Y luego en cuanto a recursos, libros, artículos y demás, pues aparte de estos que pueden descargarse por la web, estamos también trabajando, bueno, trabajan tanto la Alianza Evangélica como Pontea con la editorial Andamio, que es la editorial de los grupos bíblicos universitarios. Andamio para mí es garantía de calidad. Es una editorial cristiana que está sacando libros, no solamente en el área científica o de apologética, sino en diversas áreas, que están sirviendo muchísimo a la Iglesia de Dios en España y en todo el mundo hispanohablante, para pastores, para líderes, y respondiendo a algunas de estas preguntas. Entonces, hay una colección de básicos que tocan temas, de hecho, hay toda una línea, ¿no?, que tiene su propio color, de temas apologéticos, y donde ha habido contribuciones de científicos cristianos, de investigadores, y ahí yo les aconsejaría también que vayan a la página web de Andamio y va a haber próximos libros que van a salir en breve. Pontea está informando de ello también, traducciones del libro de John Lennox, diversas colaboraciones en el área también del grupo de cristianos en ciencias. Hay aportaciones de diversos hermanos y
y se pueden descargar bastantes recursos ahí, o cualquiera que haya asistido a alguno de los eventos. Por ejemplo, ahora es el encuentro de graduados también, a final de año vuelve a ser presencial. Yo que he tenido el gusto de estar en varias de estas reuniones, pues en la biblioteca, todo lo que es la librería allí de Andamio, es una gozada. Todo, ya sea comentarios bíblicos, libros de apologética, hay bastantes, ¿no? Yo recuerdo haber leído de Andamio el de Ciencia y Fe en Conflicto de Enrique Mota en su día, que tocaba, habría muchos campos, ¿no? Sin poder cerrar todos, pero habría muchos campos de cuáles son las preguntas más frecuentes y cómo se enfoca en la actualidad. Y luego han sacado bastantes más sobre el tema. Lidia Jagger también, no recuerdo si era Editorial Andamio o Certeza o algún otro, sobre ciencia y fe cristiana en diversos aspectos. Y hay asociaciones de cristianos en ciencia, en el mundo de habla inglesa, la American Scientific Affiliation, Christians in Science, Sciences de Foi, en francés también, y que también tienen su página web. O sea, hay bastantes recursos y se tocan pues desde cuestiones como la epistemología, de qué entendemos por ciencia, cuáles son los límites del conocimiento, ¿no? Porque esta es un poco la idea que flota desde Thomas Huxley, la idea de que solamente hay una vía de conocimiento y que es la científica. Áreas como el tema de los orígenes, las evidencias de un diseño, de un creador, todo lo que es el principio económico antrópico, cómo casar esto también con el relato del Génesis, temas también de actualidad como la ecología, el cuidado medioambiental, los temas de bioética. Esto también lo tratamos en la Alianza Evangélica, haremos unas jornadas que hacemos cada 10 años y el año que viene toca, y hay cuadernos sobre estos temas, ¿no? Algunos temas clásicos como el aborto, la eutanasia, que ahora está de candente actualidad, más recientes como la clonación y la investigación genética, y también cuestiones del ser humano, del materialismo, del alma, que tocan temas filosóficos también. Yo he estado en conferencias y he leído sobre estas cuestiones libros muy interesantes. No todos cristianos, hay literatura que se puede conseguir. Yo recuerdo haberme leído libros de la universidad, precisamente, que puedes conseguir en la biblioteca universitaria y no son necesariamente dentro del área cristiana. Entonces, a veces es bueno, esta es la tarea científica, no quedarte solamente. Muchas veces el cristiano a pie dice, no, mira, dame un resumen, dame un librito que no tenga muchas páginas y yo me lo leo. Pero es que la gracia está en que lo ideal no es que te leas el librito de 100 páginas, que también está muy bien y muchos aclaran muchas cosas, sino que hagas tu investigación por tu cuenta y tengas que leer un poco más. Lo que pasa es que en ese aspecto vas a leer cosas de las cuales te vas a quedar solamente con el 80% o con el 10% que te ha sido provechoso. Pero ahí está un poco la gracia investigadora. Ya digo, si tuviésemos que quedarnos con algo, Editorial Andamio, garantía de calidad. Y a través de las páginas web de Pontea o de la Alianza vas a encontrar bastantes recursos también. Ok, muy bien. Pues Emilio, muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas y pues gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Emilio. Un placer, gracias a ti.